Y bien, iniciamos la cuarta sesión y lo primero que voy a pedirles, por favor, por gentileza, como dicen aquí en Brasil, eh, que no vean el video todavía antes, sin antes leer el cuento La mano junto al muro. De verdad, insisto y machaco porque es muy importante. Eh, Ahora bien, esperando que hayan hecho caso en este momento, que hayan puesto pausa al video y fueron y leyeron el cuento y ahora están aquí de nuevo. Entonces, vamos a conversar sobre, digamos, técnicas, estrategias de la narrativa breve, en donde, por supuesto, protagoniza la cosa es el cuento, ¿no? Eh, una cosa, por problemas técnicos, están viendo una toma más amplia, tal vez demasiado amplia de mi estudio, entre comillas, ¿no? Eh, pero bueno, asuntos técnicos. Ok, fíjense, vamos a presentar por aquí nuestras diapositivas. Tenemos que eh, conflicto, suspenso y administración de la información. Digamos así, estamos entrando, o mejor dicho, hoy entramos con esta sesión a la parte más práctica del taller. Okay, nosotros comenzamos las primeras sesiones, las primeras 3 sesiones, digamos, la primera mitad del taller, digamos, contornando un poco nuestro entendimiento sobre la narrativa breve, eh, entendiendo todos los matices que hay entre lo que es relato, lo que es narración, lo que es cuento, lo que es fábula, entendiendo además un poco panorámicamente el proceso histórico que, que ha vivido la historia, valga la redundancia, que ha vivido la literatura. Hoy mi tacita es más eh, eh, discreta. Ok, entonces bien, una de las cosas que debe, o la primera cosa que debe llamarnos la atención a la hora de hablar o de diferenciar cuento y fábula de todo el resto de narrativas eh, breves es la existencia de un conflicto. El conflicto es la base del cuento y lo es también de la fábula. Un conflicto básicamente es el encontronazo de dos intereses representados por dos personajes opuestos en el cuento o en la fábula, en donde esos dos personajes opuestos puede ser que sean personaje A y personaje B, o personaje contra el destino, personaje contra la naturaleza, en fin, siempre una pugna entre dos fuerzas. Ahí nos va a llamar, nos va a venir un poco a la memoria esa idea del hilo que se tensa, ¿no? Piensen en esa competencia famosa de dos grupos que, que jalan una cuerda cada uno hacia su lado, ¿no? Eso es un poco el cuento, ¿no? Esa tensión entre dos fuerzas en las cuales una de las dos fuerzas puede ganar. Entonces, esa fuerza mantiene la cuerda suspendida en el aire. Esa suspensión es el suspenso. Entonces, manejar el suspenso en el cuento tiene mucho que ver con administrar la información. Es decir, no echar todo o no mostrar todos los datos del cuento al mismo tiempo, digamos, o al azar, sino que lo lo que se debe hacer es ir mostrando, ir exhibiendo las informaciones, los detalles, los pormenores de esa historia ficcional que usted está contando, irla desarrollando poco a poco, no mostrar todo de una sola vez, porque en la medida en que tú administras bien la información, tú estás precisamente jugando con el elemento suspensivo
repito, estoy hablando principalmente pensando en cuento y en fábula. ¿Por qué? Porque en narración, en relato o en otros géneros alrededor de la narración, eh, de los cuales no he mencionado mucho porque, bueno, para no extendernos demasiado. Pero bueno, la crónica, el diario, porque la literatura diarística es también un tipo de información. Los relatos de viaje, que en sí mismos los relatos de viaje conforman un subgénero de la narrativa breve. Eh, y bueno, y tantos otros, ¿no? Eh, todos estos otros subgéneros no dependen tanto de esta técnica. Y eso es lo que diferencia el cuento y la fábula del resto de las demás narrativas. Y por eso es que cuando decimos cuento, pero ya metidos dentro de la teoría y la crítica literaria, ya es bueno que tengamos claro estas diferencias. Entonces, eso con respecto a administrar la información. Ahora, tensión y extensión es un poco más de lo mismo que estamos hablando. Fíjense cómo son las agradables casualidades. Hoy que tuve que poner esta toma amplia, ustedes están pudiendo ver una cosa que tengo aquí encima. Es un hilo, es una cuerda. Eh, tengo esa cuerda ahí un poco en homenaje a una tradición literaria brasilera que viene desde el siglo XIX, que es la escritura de cordel, o sea, es de cuerda. Y básicamente es esto, es literatura breve, colgando de, un, de un varal, como dicen aquí. Varal es la cuerda de guindar ropa, ¿no? Eh, y bueno, con eso los cultores populares de la literatura este, van y leen un poco. Es curioso porque yo no conocía disculpen este paréntesis, yo no conocía esta costumbre de Brasil antes de venir para acá, pero por supuesto cuando la conocí, estando aquí, me acordé fue de que tenemos un gran amigo, editor y escritor joven venezolano, que hace tiempo que hace esta cuestión y yo no sé si sería que se la copió de aquí también, ¿no? Pero en el sentido bonito, no lo digo porque sea falta de originalidad, al contrario. Estoy hablando de Ennio Tucci. En fin, entonces, vuelvo al punto. Tensión y extensión. La tensión se puede mantener, o sea, se tensa una cuerda durante una extensión determinada. Esa extensión es el tiempo o el largo reducido de un cuento o de una fábula. Eh, porque simplemente no se puede mantener esa tensión durante mucho rato, digamos, durante una lectura demasiado larga. Porque hay tensión, y léenlo ahí lo deben estar viendo en la diapositiva, porque ahí la tensión influye directamente en la atención. Y es aquí donde el cuento gana y la fábula gana en esa intensidad de atrapar al lector y no lo suelta, eh, que es algo que ya no ocurre cuando el texto es mucho más largo. Y eso no quiere decir que es porque el texto sea malo, sino porque eh, simplemente ya deja de tener la técnica del cuento. Entonces, bueno, la atención también tiene mucho que ver con la intención del autor. Coloco allí entre signos de interrogación la distensión porque puede haber una distensión en el cuento y la fábula, no, pero en la narración, en el relato, en el anecdotario, en el testimonio, que son otros tipos de narraciones breves, a veces no necesariamente tan breves, eh, la crónica, qué sé yo, la nota, la literatura diarística, la literatura epistolar, las cartas, es otro tipo de narración breve. En nada de eso tú necesitas estar pendiente de la distensión. ¿Qué es distensión? Soltar la cuerda para que ya no esté más tendida.
porque ahí, bueno, responde otras cosas. Por eso es que entonces hablamos también de las unidades de tiempo y espacio versus la acción, porque las unidades de tiempo y espacio van a ser, y en esto yo tomo o interpreto dos conceptos que maneja José Balsa en ese texto que se llama El cuento Lince y Topo, que está en la carpeta de las lecturas de la cuarta sesión, junto con un cuento de José Balsa que recomiendo y me gusta mucho, que es Un rostro absolutamente. Entonces, las unidades de tiempo y espacio son ese lince. O sea, tú necesitas manejar el tiempo rápidamente, como el lince. Necesitas manejar el espacio reducidamente, ir al foco. O sea, no puedes ampliar demasiado mucho espacio, muchas unidades de espacio, del lugar. Pues. Unidades de lugar es lo que quiero decir allí. ¿No? Lo que pasa es que me gusta jugar siempre con los términos astronómicos, tiempo y espacio. O sea, no puedes extenderte demasiado, por eso tienes que ser lince con el tiempo y en el espacio. Pero además con la acción tienes que ser topo, ¿ok? ¿Por qué? Y José Balsa se agarra además a esta expresión de uno de los escritores más importantes de toda la historia literaria venezolana, que es Ramos Sucre. Entonces, ¿por qué tienes que ser topo con la acción? Porque ser topo es esto, administrar la información, llevar la cosa, llevar los datos subterráneamente, solo asomar la cabeza cuando corresponde y luego esconderla de nuevo. Ahí la acción es topo. Eh, la unidad de acción, ¿no? Que además de eso, cabe destacar que siempre queda separado las unidades de tiempo y de lugar de lo que llamaríamos unidad de acción, y eso es algo que viene desde la poética de Aristóteles. De hecho, hay una discusión aún hoy en día si de verdad Aristóteles en algún momento habla de unidad de acción. Eso hay que irse a la poética de Aristóteles a verlo. Es una discusión que tiene más de 2000 años, evidentemente. Entonces ahí tenemos que hablar también del personaje efímero. Entonces, el personaje efímero es un filtro, el personaje efímero es un embudo, o el personaje efímero es un colador. Entonces, si el personaje efímero es personaje efímero, quiero decir, es este personaje que no da tiempo de desarrollarlo demasiado psicológicamente porque estamos hablando de narrativa breve. ¿No? Entonces, el personaje filtro sería ese personaje del cuento, o sea, él filtra la información, no la otorga toda de una vez. ¿No? El personaje embudo es más o menos esto mismo, él va poquito a poco eh, llevando la información. O sea, ¿cuál es la diferencia? El filtro escoge lo que va a informar dentro del cuento para manejar el suspenso. El personaje embudo no es que escoge, sino que va mostrando muy lentamente la información. Ahora, el personaje colador es el que muestra todo y entonces ahí por eso es que están las signos de interrogación. Si el personaje es colador, entonces no es un cuento, no es una fábula, es otro tipo de narración breve. Ahora bien, dejando todas estas cosas pendientes y que la vamos a desarrollar más en la sesión, yo quiero ponerles ahora aquí, al finalizar, eh, para finalizar mi video y además dejarles una tarea, es que yo les voy a colocar acá un video que va a ser disparador de el primer ejercicio escrito que ustedes van a desarrollar. Este es un video que yo lo titulé Decadanza. Ustedes simplemente van a verlo, van a escucharlo y a partir de él van a escribir un cuento o una fábula, lo que ustedes prefieran. Recordando que la fábula no solamente se escribe con animales. Puede haber una fábula en donde el personaje es un ser humano y entonces lo que ese ser humano representa es simplemente un tipo, un arquetipo. En este caso, como lo podrán ver, el arquetipo de esa fábula pudiera ser el ebrio, el borracho. Eso lo van a decidir ustedes. Lo cierto es que entonces ustedes van a hacer este ejercicio narrativo a partir del video de Cadanza. Van a escribir un cuento de suspenso, y repito, o una fábula, en primera persona, que esa persona sería la del ebrio. Ustedes deciden cómo se ve el ebrio a sí mismo, ¿no?
Eh, Ahora, ahí va a contener 5 personajes, me les pongo desafiador, me les pongo retador. Va a contener 5 personajes y, por favor, debido a la brevedad de nuestro taller, en un máximo de 500 palabras. Ok, entonces, bueno, voy con el video. Se discute, uma semente.